Buenas tardes, jóvenes de la materia de higiene y sanidad animal. Continuando con nuestra clase, vamos a continuar con la unidad 2, que se refería a medidas de apoyo para el técnico, profesional y criador. Señalamos que a dónde nos recurrimos para apoyarnos, para establecer un diagnóstico, para tomar una medida. Decíamos que nos recurrimos al laboratorio, recurrimos a los fármacos y medicamentos, a los biológicos y medicamentos, y para que estos dos insumos, biológicos y medicamentos, puedan llegar al animal, nos apoyamos también en las vías de aplicación de estos insumos. Bien, hoy vamos a tratar sobre los fármacos biológicos y las vías de aplicación de medicamentos, ¿no? Bien, nadie es desconocido, de alguna forma ha llegado a un medicamento, ¿no? En lo personal. Y hemos visto que tenemos diferentes tipos de medicamentos a los cuales podemos recurrir, o fármacos a los cuales podemos recurrir para poder superar cualquier situación que puede ser de diferentes causas. Entre estos tipos de medicamentos tenemos los antibióticos, tenemos los antiparasitarios, tenemos los reconstituyentes vitamínicos, minerales, tenemos las hormonas, ¿no? Tenemos los anestésicos y, en fin, entre otros medicamentos más especializados también. Bien, estos diferentes medicamentos que pueden venir de diferentes formas de presentación o preparación, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, pueden venir preparados o presentados en forma líquida, pueden venir en polvo, pueden venir en tableta, pueden venir en cápsula, pueden venir en drageas, pueden venir en bolo, ¿no? Pueden venir en spray, pueden venir en pomada, en fin, diferentes formas de preparación. Pueden venir uno u otros medicamentos, ya sean de estos que he hablado, antibióticos, antiparasitarios, reconstituyentes, ¿no? Analgésicos, ¿no? En fin, ¿no? Otros también en jarabe, como he señalado. Bien, hoy vamos como más nos estamos refiriendo a aquellos problemas sanitarios causados por microorganismos, nos vamos a referir a los antibióticos, ¿no? Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos, por vegetales inferiores o microorganismos que son capaces de detener el crecimiento o multiplicación de otros microorganismos, ¿no? Estas sustancias, una vez que son introducidas al cuerpo del animal, son capaces de lesionar o eliminar estos agentes patógenos sin provocar efectos negativos sobre el huésped. ¿Quién es el huésped? El animal al cual le estoy yo aplicando el medicamento, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifican estos medicamentos o antibióticos, ¿no? Se clasifican en bactericidas y bacteriostáticos. Se recuerdan que hablamos en términos de definiciones. ¿Qué es un bactericida? Es aquel antibiótico capaz de eliminar los microorganismos. ¿Qué es un bacteriostático? Dijimos, deben recordar si lo tienen anotado, ¿no? Es aquellos antibióticos que tienen la capacidad de parar la multiplicación, o sea, no deja que se multipliquen más los microorganismos, por lo tanto, controlan su multiplicación, ¿no? Bien,
Y entre estos antibióticos bactericidas tenemos, por ejemplo, aquellos que procuramos, la penicilina, la streptomicina, la neomicina, la gentamicina, la polimixina y la bacitracina. Estos serían los antibióticos del grupo de los bactericidas, es decir, que matan, eliminan. Y entre el grupo que bacteriostáticos, aquellos que paran el desarrollo de los microorganismos, desarrollo y multiplicación, tenemos la tetraciclina, el cloranfenicol, la eritromicina, la lincomicina y la onomicina. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se presenta o cómo nosotros encontramos los medicamentos, así como son preparados en jarabes, en polvo, en pomada, ¿no? En cápsulas, en tabletas, en fin, ¿no? En spray, ¿no? Líquido, está en gota, en jarabes, en fin, todo ello, ¿no? Ellos, ¿no? Que es importante que debamos nosotros ver cuando tenemos a mano un medicamento, qué debemos reconocer, observar en ellos. Es decir, ellos vienen vienen en recipientes plásticos, vienen en recipientes de vidrio, ¿no es cierto? Aquellos que son para preparar o en soluciones para suministrar o aplicar, por eso, ¿no? Suministrar es decir, un jarabe, lo estoy suministrando. Aplicar es cuando tengo una solución, puede estar lista, donde yo voy a recurrir a un instrumento para poder aplicarme vía inyección, ¿no es cierto? Bien, pero es importante ver, ustedes han visto, para ilustrar un poco más lo que estamos tratando, ustedes han visto que, por ejemplo, en Senasac tenemos un departamento que hace recorrido a las veterinarias, como también el SEDES tiene un departamento que hace recorrido para ver visita a los centros veterinarios o farmacias veterinarias, en caso del SEDES, a la farmacia de medicamentos de humanos, para revisar y controlar los diferentes productos. ¿Para qué? Para que no sean comercializados, maltratados. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a mano un producto de cualquier forma de presentación, que él venga, sea en polvo, sea en jarabe, sea en tableta, ¿no? Sea en pomada, en fin, debemos reconocer y observar en él ¿qué? Su nombre genérico. ¿Qué es su nombre genérico? Es el nombre por cual todos lo conocemos, es decir, que se conoce en el país. ¿Qué es el nombre comercial? El nombre comercial es el nombre que le da el laboratorio para llevarlo al comer, al público, ¿no es cierto? Al consumidor. ¿Qué es el nombre químico? Es la base del producto, la base química del medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la penicilina es la base de un antibiótico, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gentamicina, el cloranfenicol, esos son bases químicas. ¿Qué más podemos observar ahí? La concentración del producto, o sea, la concentración de ese medicamento o base química. Por ejemplo, puede venir en caso de ciertos antibióticos en unidades internacionales, la penicilina, por decirle. Otro viene en miligramos, ¿no? Son unidades, ¿no? En los cuales dice, ¿no? ¿Qué más observamos? La dosis, ¿ya? La dosis, es decir, que la dosis está determinada por la concentración del componente químico. Importante ver en el frasco que sea de vidrio o una caja de cartón que puede venir, ¿no? Vamos a observar el lote, la fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Eso es cuando yo les decía que
hay instancias gubernamentales que tienen la función, el mandato de ir y controlar esta situación de que los productos sean mantenidos, conservados bien, mantenidos bien, ¿no? y que sean comercializados, vendidos ya sea de uso humano o veterinario en las fechas que indica el laboratorio a la cual se debe consumir, ¿no es cierto? Se lo debe usar. Bien, cualquiera de estos medicamentos que he señalado, que pueden venir, sea los antibióticos, los reconstituyentes, parasitarios, ¿no? Que a cualquiera de ellos debemos nosotros hacer el reconocimiento y observación antes de usarlo, para usarlo, ¿no? Hacer un reconocimiento. Es decir, que ellos cuando son suministrados o aplicados, ellos van a tener que atravesar varias membranas para llegar al sitio de acción. Entonces, ¿no? Y ese tiempo para que llega al sitio de acción donde va a accionar y no va a depender de la vía de la vía que yo haya elegido para traerlo o las vías que está recomendando también el fabricante, en este caso el laboratorio, ¿no es cierto? Bien, porque también es importante ver la dosis que indica que se debe usar, porque también hay productos medicamentosos que pueden generar ciertas reacciones y llevar un choque anafiláctico, por decir, e incluso a la muerte de la persona, o incluso a reacción o muerte del animal. Por eso, ¿no? Porque hay medicamentos en que su dosis terapéutica es tan cercana a la dosis tóxica o letal. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Para nosotros, por eso vuelvo a decir que es recomendable y necesario, por más que conozcamos el producto, ya tenemos que siempre estar revisando, ¿no? Reconociendo cómo su modo y uso de ¿ya? Obvio es que hay otros que no hay peligro en su uso, ¿no? Puede uno llevar a una dosis mayor que al final el organismo lo va a eliminar, ¿no? Pero también en dosis exageradas pueden generar una reacción, una hiperreacción o una subreacción, ¿no? Eso va a depender del estado del producto y sobre. Bien, sin embargo, dentro de esta línea de productos ¿no? o tipos de medicamentos que he señalado, hay muchos de ellos, principalmente los antibióticos, los antiparasitarios, pueden generar resistencia, ¿ya? Pueden generar resistencia, es decir, que digamos, cuando generan resistencia por un mal uso o uso muy prolongado de uno de ellos, ¿no? En estos casos, por decir, antiparasitarios. Y lo mismo sucede en el caso de ustedes, me imagino que en algunas disciplinas le han indicado que ciertos herbicidas, insecticidas deben rotarse. En caso de, por ejemplo, de medicamentos o fármacos de los antiparasitarios, debemos rotarlo, ¿no? Pero, ¿ya? ¿Por qué? Porque generamos resistencia. ¿Y de qué forma generan resistencia los fármacos, principalmente en algunos tipos, ¿no? Otros pueden no generar resistencia, pero pueden generar una reacción, como la que señalé anteriormente, incluso llevar a un shock anafiláctico, es decir, muerte del animal, ¿no? Puede ser, ¿por qué? Porque el mecanismo, ¿de qué forma genera resistencia? Es decir, alterando el mecanismo de absorción del medicamento, el mecanismo activo,
destruye el mecanismo activo del medicamento. ¿De qué otra forma puede generar resistencia? Es decir, cambian la permeabilidad del medicamento, es decir, que ellos se tornan impermeables, es decir, que el medicamento no va a ser, no va, vamos a decir, entrar al microorganismo. ¿Cuál es la otra forma que pueden ellos desarrollar la resistencia? Es decir, generando un blanco estructural para el medicamento, es decir, es como ponerle una foto aquí y yo estoy acá. Es decir, el medicamento va a ir hacia la foto y no hacia el microorganismo, ¿no? O sea, desviando la actividad del antibiótico, por lo tanto no voy a tener respuesta de ese medicamento, ¿no? Bien, es decir, otra forma sería, desarrollan blanco estructural, ya la señalé, desarrollan otra vía metabólica también, es decir, que desvían el metabolismo del medicamento, ¿ya? Por lo cuanto no va a actuar sobre ese microorganismo al cual queremos que actúe. Y otra cosa es que altera, ¿no? Desarrollan enzimas, ¿ya? Que alteran la función metabólica del medicamento, ¿no? Entonces vean ustedes, les he señalado 5 formas que desarrollan los microorganismos la resistencia, ¿no? Y eso, ¿cómo se genera resistencia? Uso principal, ¿no? Uso muy prolongado por mucho tiempo un mismo medicamento. Una subdosis, les voy a poner un ejemplo. Mañana ustedes pueden tener una vaca con mastitis. Van a la veterinaria, le van a vender unos pomos así, ¿no? Unos pomos como una jeringa, ¿ya? Y ahí en la veterinaria le dicen, vas a secar bien la ubre, ¿no? Secar para incorporarlo, ahí vas a introducirle por el pezón, ¿no? Y le vas a incorporar esa pomada toda adentro. Bueno, ustedes van a notar, y le dicen, pero vas a utilizarlo mínimamente 3 días, o sea, poner 3 pomos repetidos, ¿no? Repetido, y ustedes ven que mejoró con la primera o mejoró con la segunda, y ya es, no, ya mejoró, ya para qué voy a volver a poner. Entonces, ¿qué quiere decir? Han hecho un tratamiento incompleto, por lo tanto, esa vaca posterior, de aquí a un tiempo, los siguientes ciclos productivos de leche, ciclo productivo, otra vez puede venir una mastitis por el mismo microorganismo, pero este microorganismo ya generó resistencia a ese medicamento, porque ya tuvo contacto, ¿no? No recibió pero sin embargo desarrolló resistencia, ¿no? O lo ha usado mucho tiempo el mismo, haciendo incluso tratamiento completo, pero siempre el mismo. Entonces el microorganismo desarrolla una de estas formas de generar resistencia, ¿no? O ya sea por subdosis o uso muy prolongado del mismo medicamento, ¿no? Que llega un momento en que ya no tiene efecto. Por eso, cuando uno no tiene respuesta a un tratamiento, sobre todo cuando es de tipo infeccioso, causado, mejor dicho, por bacterias, ¿no es cierto?, principalmente, entonces es muy importante hacer un antibiograma que se llama. ¿Qué es el antibiograma? Eso ya tenemos que llevar muestras, vamos a decir, muestra de heces diarreica, de leche de una vaca con mastitis. Entonces ahí van a hacer en laboratorio una prueba con los diferentes antibióticos y vamos a notar que algunos antibióticos no van a hacer un cultivo. Vamos a ver que un antibiótico no está haciendo efecto, no está ni parando el desarrollo ni eliminando el microorganismo. Entonces quiere decir que ya ese microorganismo es resistente a este enfermedad, y ahí vamos a ver que para otro antibiótico, ese antibiótico a ese microorganismo que está causando esa mastitis, por ejemplo, va a eliminarlos ahí. Entonces
ese me va a decir, es decir, compro ese antibiótico. Por eso el objetivo que dijimos de estas medidas, para tomar, a tratar de los biológicos, que va a ser más rápido, ¿no? Los biológicos, que son los antígenos, ¿no es cierto? Son las vacunas. Bien, ellos tienen, las vacunas pueden venir solamente en líquido o en solución oleofilizada. Líquido, o sea, soluciones prontas o liofilizadas, ¿no? Bien, las vacunas tienen solamente propiedades inmunizantes, es decir, para inmunizar, no como los medicamentos fármacos son para terapéuticos. Las vacunas no son terapéuticas, no, es decir, ellas. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un fármaco y un biológico o vacuna? Bien, en cuanto a la conservación, los medicamentos fármacos de cualquier tipo de los que he señalado se conservan a temperatura ambiente. Los biológicos o vacunas se conservan a temperatura de refrigeración, 4 a 6 grados centígrados. Otra diferencia entre ellos, entre la dosis, ¿no? La dosis de los medicamentos o fármacos es de acuerdo al peso, ¿no? De acuerdo al peso, es decir, toma en cuenta el peso del animal, tamaño y peso. En cambio, la dosis de las vacunas o biológicos es única. Igual un ternerito de un mes recibe la misma dosis que un toro de 1500 kilos. Igual un pollito de un día nacido que un gallo de 5 kilos. Entonces la dosis es única. Bien, la vía de aplicación o suministro de medicamentos puede ser varias vías. Si es de aplicación, puede venir que puede aplicarse vía intramuscular, subcutánea e incluso intravenosa. En cambio, ¿no? Pues si son en solución oral o diluir en agua, en fin, ¿no? De acuerdo a la forma de presentación. Pero si es de aplicación, más de una vía puedo yo elegir. Bien, en cambio las vacunas generalmente, a excepción de las de uso aviar, es una sola vía. Si dice intramuscular, es intramuscular. Si dice subcutánea, es subcutánea. ¿Ya? En la aviar, ciertos tipos de vacunas para determinadas enfermedades puede usarse más de una vía. ¿Ya? Bien, ¿qué otras diferencias tenemos en las ocasiones? Ya hablamos de forma de conservación, la dosis, ¿no es cierto? La vía. Bien, para ambos, ninguno debe ser expuesto al sol. Ninguno, ni los medicamentos, ni los fármacos. Todos deben tenerse cuidado, mantenerse en buena conservación para que él se mantenga activo. Si yo no lo conservo bien, no se va a perder su conservación. Bien, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar? ¿En qué manos apoyamos? En las vías de aplicación y suministro de medicamentos. Bien, pero antes de hablar de las diferentes vías, ¿qué es importante tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta que es importante ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta para elegir una de estas vías que vamos a tratar en el transcurso de la clase, ¿no? Uno es estado del animal, una consideración. Es decir, porque si un animal puede estar gravemente enfermo, poco grave o ligeramente grave, ¿no es cierto? O por último, no enfermo. ¿Por qué? Porque los medicamentos hemos dicho que no solamente lo voy a usar porque el animal está enfermo, también puede usarlo como medida preventiva, como estimulador del crecimiento. Entonces no siempre puede estar enfermo. El estado del animal, ¿no? Para elegir la vía. Es decir, si está caído, voy a buscar una vía y el medicamento que me actúe rápido, porque yo quiero que recupere ese animal, ¿no? Entonces, estado del animal. ¿Qué más voy a tomar en cuenta? La cantidad del producto, ¿ya?
Por ejemplo, ustedes han visto cuando de repente un familiar ha estado hospitalizado, han visto que está ahí con litros y más litros de suero, no le van a poner vía intramuscular o subcutánea, tiene que ser venosa, ¿no es cierto? Entonces también la cantidad hay que tomar tipo de producto, como hemos visto que algunos vienen en polvo, otros vienen líquido acuoso, líquido oleoso, ¿no? Entonces tengo que considerar el tipo de producto también, lo que voy a aplicar, ¿no? ¿Qué más debo tomar en cuenta? El sexo, ¿no es cierto? Hay vías que son específicas, ¿no? Una vía prepucial es para el macho, una vía mamaria es para la hembra, una vía... Hay vías de aplicación que son específicas para el sexo, ¿no? El tamaño. ¿Por qué el tamaño? Para elegir los instrumentos que voy a utilizar, ¿no es cierto? ¿No? A un pollito de un día, si voy a tener que aplicar intramuscularmente, no voy a elegir una aguja de bovino. O para un ternerito elegir una aguja 30 por 15, ¿no? Entonces, vean ustedes el tamaño, ¿no es cierto? El sexo. Estas consideraciones debo tener presente antes de suministrar y elegir la vía, ¿ya? Bien. Por lo tanto, tomando en cuenta que aplicar y suministrar un medicamento, voy a hacerlo en un animal vivo, independientemente de la condición que él esté, pero está vivo. Entonces debo tomar medidas y precauciones antes, durante y después, ¿no? Antes, ¿qué debo hacer? Una vez ya determiné qué vía que voy a elegir, ¿no? Sería entre el antes, determinación de la vía a elegir, tomando en cuenta esas consideraciones que hemos señalado, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué? Preparar y alistar el medicamento, las jeringas, estas deben utilizar los insumos de sujeción, sujetar al animal, cargar el medicamento, ¿no? Como ya tengo elegido, ya determiné qué vía va a ser, entonces desinfectar la parte que voy a aplicar, eso es antes. Durante el momento que voy a aplicar, ¿no? Aplicar y retirar cuidadosamente, o sea, con calma hay que hacerlo, ¿no? Una vez he aplicado, independientemente de la vía, yo debo, ¿no?, friccionar el área que inyectado. Después, ¿qué voy a hacer? Entonces, una vez que yo ya he aplicado el medicamento o es suministrado, ¿no?, voy a soltar al animal, alistar el material que he utilizado para sujetarlo, levantar los equipos porque yo puedo, los equipos que he utilizado, guardar aquellos que son reutilizables, debidamente guardados, y mantener el animal en observación. Bien. Bien, cuando yo decía aplicar, entonces lo que vamos a hacer es una inyección. ¿Cuál es el concepto de inyección? Inyección es la acción de introducir bajo presión y por medio de un instrumento, ¿no?, un líquido o sustancia en una parte del órgano, en una parte o órgano o cavidad natural con objeto terapéutico. Para yo aplicar un medicamento, recurrir a una inyección, tengo que contar con jeringas y agujas. Bien, jeringas podemos clasificar, podemos encontrar jeringas metálicas, jeringas plásticas e incluso jeringas mixtas, metálicas y vidrio. Antes ustedes encontrábamos jeringas netamente vidrio, ahora está un poco de uso más, son plásticas, vidrio, metálica y mixtas, ¿no es cierto? Bien, y agujas diferentes, ¿no? Tenemos agujas intramuscular
30 por 15, 30 por 10, 30 por 18, ¿no? Subcutánea 15 por 20, avícola número 12, desechable 18, 21 y 23. Y jeringa vamos a encontrar, como les decía, metálica de diferentes capacidades, ¿no? Bien, diferentes capacidades. De 5, 10, 20 cc, de más de 20, incluso 50 cc. E incluso jeringas manuales, semiautomáticas y automáticas, ¿no? ¿Ya? Y automáticas, diferentes. Pero ¿cómo deben estar estos instrumentos, estos equipos? Debidamente funcionales y limpiados y esterilizados para su uso. ¿Ya? Funcionales y esterilizados. Bien. Funcionales y esterilizados. Bien, ya hablamos de las consideraciones que debíamos tomar. Bien, hablamos como los medicamentos, pan, todo ello. Ahora hablaremos de las vías. Bien, las vías las clasificamos, las diferentes vías las clasificamos ¿qué? En vías de aplicación en parenterales, locales y tópicas, ¿no? Las diferentes vías, hay unas son clasificadas como parenterales y otras son locales y otras son tópicas. Parenterales quiere decir que van a pasar el parénquima del cuerpo, o sea, van a traspasar la piel, en términos más sencillos, ¿no? ¿Y cuáles son estas vías parenterales? Tenemos la vía intramuscular, la vía subcutánea, intradérmica, ¿no? Y intravenosa, ¿ya? ¿Cuáles son las vías locales? Ocular, nasal, oral, ¿no? Audífona, mamaria, prepucial, rectal, todas esas son vías locales. ¿Cuáles son las vías tópicas? Son aquellas que están sobre la piel. Por ejemplo, un baño antisárnico es una vía, un tópico. Cuando me pongo una pomada encima es algo tópico. Local quiere decir, como decía ahí, órgano, cavidad, ¿no? Tejido, ¿cierto? Entonces, esa es la clasificación de las vías. Entonces vamos a empezar señalando las vías parenterales. No, tenemos la intramuscular, como su nombre indica, va a atravesar la piel y va a ir adentro del músculo, ¿no? Normalmente se usa una aguja, ¿verdad? ¿Qué tiene? Bien, ¿en qué partes del cuerpo el animal? ¿En qué parte del cuerpo el animal se puede, en el caso del bovino, en el cuello, el bovino y el cerdo, en el cuello, en la pierna, ¿ya? En la musculatura de la paleta, en fin, ¿no? La vía intramuscular. En el caso de las aves, aquí en la pechuga, ¿no? Y el muslo, pero más se recurre a la musculatura de la pechuga, ¿ya? En el caso de aves. Bien, ¿qué característica tiene esta vía? Bien, nos permite un poco, no es muy dolorosa, porque se pone en áreas no muy inervadas, las áreas que he señalado no son muy inervadas, entonces no es muy dolorosa, la absorción es relativamente rápida y se puede aplicar un volumen relativamente alto, ¿no? Bien, de ahí tenemos la vía subcutánea, ¿no? Como su nombre indica, subcu quiere decir debajo, subcutánea quiere decir debajo de la piel, ¿ya? Debajo de la piel. Bien, esta también es una vía parenteral por inyección, ¿no?
solo que tenemos ya una aguja de menor calibre y ya ahí ustedes en el texto tienen los calibres y tamaño de la aguja para las diferentes especies, ¿no? Por eso tomamos en cuenta aquí el tamaño, ¿no es cierto? Bien, como es debajo de la piel, buscamos donde haya cavidades, soltura, piel más suelta, hay una cavidad, por ejemplo, ¿no? Bien, en caso de bovino, a nivel de la paleta, la parte hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Ahí si uno le levanta la piel y permite. En caso de cerdo, detrás de la oreja. En caso de ave, en el cuello, ¿no? En el cuello. Levanta uno aquí, sujeta y está el cuello. Bien, ¿no? ¿Qué características tiene esta vía comparada? Bueno, aquí no nos permite poner volumen muy grande. ¿Por qué? Porque estamos entre piel y músculo, ¿no? Pues, la absorción es más lenta. Si bien decíamos que los medicamentos tienen que atravesar varias membranas, ¿no? Para llegar al lugar al sitio de acción, por eso es que la vía subcutánea, entonces el efecto del medicamento va a ser más tardío que el efecto por la vía intramuscular. Por eso señalamos que el estado del animal. Si yo quiero una respuesta rápida, elijo una vía que la absorción sea más rápida, ¿no es cierto? En este caso la subcutánea, la absorción es más lenta que la intramuscular. ¿Ya? Bien. Y ya les señalé en qué parte del cuerpo el animal se señala, ¿no es cierto? Tenemos la vía intravenosa, como su nombre indica, dentro de la vena, ¿ya? Dentro de la vena. Bien. Esta vía nos permite, como lo puse el ejemplo del suero, ¿no? Explicación del suero, permite colocar, no hay casi dolor, ¿no es cierto? Permite colocar volúmenes grandes, ¿ya? El tiempo de acción del medicamento es inmediato, por eso si un animal caído voy a elegir el medicamento más propio y elegir la vía intravenosa. Yo quiero que ese animal reaccione rápido, ¿no? Se mejore rápido, entonces tengo que buscar la vía intravenosa. ¿Y en qué partes están estas venas? Para el caso de mamífero, en el cuello, ¿no? La yugular, ¿no? En caso de bovino, incluso la mamaria, pero más que todo la yugular, a ambos lados, ¿no? En caso de aves, la ala, ¿no es cierto? La ala, ¿ya? Vena de la ala o si no directamente al corazón, pero muy poco se recurre a la intravenosa en aves, ¿no? Solamente para sacar sangre, ¿ya? Pero en mamíferos sí, ¿no? En caso de cerdo, la oreja, parte dorsal de la oreja, ¿ya? Pero para medicar en ave no se recurre solamente para sacar sangre, ¿ya? Siendo que me permite sí, pero por ejemplo es limitante. Cuando yo hablé que debemos usar tipo de productos, yo no voy a usar un medicamento vía venosa que es oleoso, ¿ya? Que es oleoso. Voy a matar al animal, por eso hablamos de las reacciones que pueden darse, ¿no? ¿Ya? Y por último, tenemos la vía intraperitoneal. ¿Qué quiere decir? Aquí en el vientre, el músculo que envuelve, aquí protege, aparte de la piel, abajo de la piel tenemos el peritoneo, los órganos abdominales, la vía intraperitoneal. También se utiliza en veterinaria como vía para hacer un tratamiento terapéutico, ¿no? Más que todo se recurre a esta vía en explotaciones porcinas para aplicarle suero glucosado a los lechoncitos, ¿ya? A los lechoncitos. Entonces yo agarro el lechoncito con la cabeza hacia abajo y entre los dos últimos pares de teta yo lo agarro en las patas traseras, va a estar él con la cabeza
colgando el lechoncito. ¿Y para qué? Para que las vísceras, porque los intestinos se mueven,